Pues muy buenos días a este nuevo Conversando con Europa. Hoy tenemos aquí a la eurodiputada Margarita de la Pisa, quien tendremos el placer de darle la palabra en unos instantes para hablarnos de una comisión sobre la que ya hemos estado hablando en otro Conversando con Europa, con Nicolás González Casares, y lo estaremos en un futuro. Privilegio de que todos vosotros, las asociaciones que nos seguís siempre de cerca, trabajo parlamentario, podáis tener con vosotros una hora de disponibilidad para poner vuestras preguntas, vuestras preocupaciones encima de la mesa e intentar tener este conversando con Europa, con eurodiputados de manera individual para sacarle todo el jugo a la conversación y tratar de resolver vuestras dudas y vuestras preocupaciones. Os recuerdo, por favor, que podéis utilizar el chat para preguntar, porque luego al final de la intervención de Margarita seré yo la persona encargada de ir viendo un poquito vuestras preguntas y formulárselas a ella para agilizar ese debate y esas respuestas. Lo que sí que os pido es también que pongáis quiénes sois con el título y la empresa, asociación o sector al que pertenecéis. Bien, Margarita de la Pisa es eurodiputada del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Pues María, gracias. Gracias a ti y gracias también a la Oficina del Parlamento Europeo en España por darme la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros, ¿no? Que tengo aquí una lista y la verdad que estoy conmovida, ¿no? De ver cuánta gente está interesada y es preciso que sea así porque espero que conforme pase el desayuno pueda responderos, ¿no? A las inquietudes que podéis tener en este sentido. Sé que detrás de cada asociación hay muchísimo trabajo en la lucha contra el cáncer y creo que la inquietud es hacer grupo, ¿no? Aprovechar este interés que tiene la Unión Europea por darle una prioridad al cáncer para que el trabajo que todos vosotros estáis realizando en cada uno de vuestros ámbitos y que es tan importante, pues cree sinergias y trabajemos juntos los españoles, pero también con otros países para que la lucha contra el cáncer vea, bueno, frutos ha visto siempre, está claro, pero todavía más. Os voy a introducir voy a hacer una introducción con un pequeño vídeo que creo que es muy bonito para calentar motores y aunar un poco pues, las intenciones. No sé si es posible, si está, que hemos estado. Too often, cancer cuts life short and shatters families. Especially when cancer hits children, it can affect them for the rest of their lives. Almost 4 million Europeans per year are diagnosed with cancer. This disease still kills 1.2 million people per year. But there is good news. Screening, diagnosis, treatment and survival rates are improving all the time. But we still need to do more together. Together, we have to improve prevention. Together, we have to care for all. Together we can save lives with more and better research and innovation. The European Commission has set up a board of top scientists, clinicians and patient representatives to advise on how best to do this. Because we all have experience of cancer, either directly or through loved ones, friends and colleagues. And because we are in Europe. Let's work on this mission to fight cancer together. Tell us your concerns, what needs to improve. Let's share this journey together. Margarita. Ahora, sí. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de pacientes, hablamos de familiares que quieren muchísimo a sus pacientes, hablamos de médicos luchando por conseguir curar a sus pacientes, hablamos de investigadores detrás de tratamientos, es infinito, ¿no? Yo de verdad que me siento orgullosa de que la Unión Europea, la Comisión, haya querido darle este protagonismo a esta lucha, ¿no? Y que la haya materializado a través de diferentes maneras que hoy os voy a contar. No es fácil de entender, por eso a lo mejor en un primer momento pues soy un poco reiterativa, porque bueno, creo que sabéis que la Unión Europea
está formada por como 3 instituciones que trabajan juntas, ¿no? Está por un lado la Comisión, está por un lado el Consejo y está por un lado el Parlamento. Entonces, por su lado, cada uno de ellos ha ido haciendo su labor. Por un lado, la Comisión presentó, donde profundizaré más adelante en el tema, donde la comisaria de Salud, Estela Kyriakides, presentó en febrero un documento que se llamaba Beating Cancer Plan. ¿Vale? Por otro lado está el Consejo, que son los Estados miembros, donde, por ejemplo, la semana pasada hubo una reunión de los ministros de Sanidad pues, comprometiéndose con que esta prioridad de la Unión Europea iba a ser también la de los Estados miembros. Y luego, por otro lado, está pues, en la parte donde intervengo yo, ¿no? Donde intervenís también vosotros, porque es muy importante que entendáis que yo, Margarita de la Pisa, sois vosotros. O sea, yo estoy aquí representando a los ciudadanos, que en este caso sois pacientes, sois familiares, sois asociaciones, sois médicos, sois investigadores y tengo que ser vuestra voz. Por eso os necesito. O sea, este desayuno no solamente es importante que yo os informe de lo que está pasando, sino también que establezcáis conmigo un vínculo de trabajo. De hecho, ya lo he hecho con muchas asociaciones que ya me conocéis, que también hay alguna que está por aquí, a la que le he ido presentando esta nueva comisión especial y en la que se ha podido ir colaborando. Conforme vaya pasando el desayuno, pues os iré contando de qué manera, ¿no? Entonces, esta comisión, lo que es el Parlamento Europeo, ha creado una comisión especial. Hablamos de comisión especial porque tiene una duración temporal, como bien ha dicho María antes, de 12 meses, ¿no? Entonces, durante esos 12 meses se tiene que cocinar, se tiene que meter en el horno y tiene que salir un documento que sirva para ser la expresión de los ciudadanos, ¿no? De las inquietudes del Parlamento Europeo en lo que es la lucha contra el cáncer. Por eso hay que intentar que ese documento final que resulte de esta comisión especial de la lucha contra el cáncer del Parlamento Europeo pues tenga todos los ingredientes, que estéis todos, ¿no? Metidos para que lo que resulte sea una herramienta muy útil para el futuro. Es verdad que a veces os presentaré también las fechas a lo mejor en esta vendría bien tener, perdóname, que tengo las diapositivas. En la diapositiva 3, por ejemplo, creo que se puede ver un poco más o menos lo que estoy queriendo comentar. Entonces, lo que es importante es que este documento final de beca de la Comisión Especial del Cáncer tenga todos los ingredientes y sea una herramienta futuro, porque tanto el documento que ha hecho la comisión que presentó en febrero como el que se presentará a final, casi justo antes de Navidad, de la Comisión Especial, no son un fin, son un medio. O sea, es decir, son la palanca o el apoyo que va a servir para un montón de iniciativas que se van a ir desarrollando en los próximos años. Y luego me imagino que otra de las inquietudes que tendréis será, bueno, aquí la Unión Europea está muy preocupada por la lucha contra el cáncer, pero bueno, todos sabemos que para las luchas hace falta fondos, hace falta recursos. Pues esto también en parte se ha elaborado. También profundizaremos en el tema, pero veréis que hay una partida presupuestaria para apoyar todo este tipo de iniciativas. Entonces, ¿cómo ha trabajado por qué el Parlamento Europeo puede participar en esta lucha contra el cáncer? Pues mira, realmente antes de que existiera la comisión especial ya lo estaba haciendo en diferentes comisiones. Por ejemplo, yo también soy miembro de ENVI y evidentemente en la Comisión de Salud pues se ha hablado de cáncer, se ha hablado de prevención, se ha hablado de diagnósticos, se ha hablado de tratamientos, pero a lo mejor pues no focalizado siempre en esta enfermedad, ¿no? Y también, por ejemplo, también en empleo, pues todo el tema de la acción de determinados carcinógenos en el ámbito laboral, también en agricultura, ¿no? Pues sobre pesticidas o el impacto que podía tener. Pero eso ya se hacía y se sigue haciendo, ¿no? Y de hecho, la Comisión Especial contra el Cáncer está trabajando muy de la mano de otras comisiones, pero se ha querido centrar el trabajo, que es una manera bastante distinta como se ha venido haciendo en el Parlamento Europeo, que normalmente se trabaja por áreas, no se trabaja como por trabajos, ¿no? Como por proyectos tan concretos como es la lucha contra el cáncer. A mí me gusta mucho cómo está funcionando y creo que puede ser un precedente de otra manera de trabajar del Parlamento Europeo que sea más eficaz, que lo que resulta es una herramienta más fácil de aplicar, ¿no? Luego en las políticas de los Estados miembros. Entonces, esta comisión está presidida
por un polaco, lo siento, me cuesta muchísimo, Alukowicz, perdóname, esto es una de las cosas que más me cuesta de diputada, el llegar a poder nombrar los nombres de los diputados de tantos países. Y el documento que está preparando el Parlamento Europeo, la ponente es Véronique Triller-Lenoir, que es una eurodiputada francesa del Grupo Renew. Entonces, para elaborar este documento, se está empezando a trabajar a través de audiencias, ¿no? De hearings, en los que han sido muy variados. O sea, la manera de establecer esa comunicación del Parlamento con vosotros, con las diferentes asociaciones, médicos, ha sido plantear temas. Y ha habido temas muy interesantes. Esto, por ejemplo, sería la transparencia número 4. Y aquí podéis ver ejemplos concretos de ponencias que ha habido ya dentro del Parlamento Europeo, donde también la manera de trabajar ha sido muy diferente que en otras comisiones, ¿no? Porque hemos contado con la aportación de muchísimos expertos, de médicos. En muchas ocasiones ha sido a través nuestro que hemos hecho estas propuestas desde España. Creíamos que España, siendo pionera en la lucha contra el cáncer, debía estar muy presente, y entonces ha habido pues, audiencias muy interesantes. Pues, por ejemplo, una de ellas fue el impacto del coronavirus en el cáncer, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay un ejemplo de lo mismo en la siguiente diapositiva, en la 5, aunque luego volvamos otra vez para atrás en la 4. Que pues, bueno, pues, fue muy interesante como médicos de Irlanda o de diferentes países de la Unión Europea pues venían constatando que realmente la pandemia había disminuido muchísimo los diagnósticos de cáncer, sabiendo que no era porque no existieran, porque no se estuvieran desarrollando el cáncer en las personas, sino porque como estaba los sistemas sanitarios bloqueados, no había acceso a los hospitales o no había posibilidad o se estaban retrasando pruebas diagnósticas, pues no se estaban pudiendo diagnosticar, con el problema claro que eso iba a suponer a la hora de pues, retrasar un tratamiento que siempre en fases incipientes es más eficaz, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, hemos tenido oportunidad de, pues a través de esta Comisión contra el Cáncer, pues alarmar, ¿no? y avisar, ¿no? Que a lo mejor estábamos ayudando pues a curar el coronavirus, pero que igual estábamos perjudicando a otros pacientes por retrasar el tratamiento o el diagnóstico. Luego, por ejemplo, ha habido otras audiencias muy importantes sobre el tema del cáncer en los niños, donde nos explicaron de manera muy clara que el cáncer infantil se considera una enfermedad rara y los pocos recursos que hay en el tema de medicamentos. También se ha tratado el tema de los cuidados, ¿no? Como, entonces, por ejemplo, ese día tuvimos la oportunidad pues de recibir en el Parlamento Europeo asociaciones más de familiares, ¿no? O, por ejemplo, también se ha tratado bastante el tema del después del virus, estamos todos con el virus, después de tener cáncer, ¿qué pasa, no? Personas que se curan y que, bueno, pues que tienen que empezar una vida diferente y que en muchos casos se encuentran con muchas dificultades, ¿no? Se ha repetido en muchas ocasiones el derecho de ser olvidado, ¿no? De que a nivel de bancos, de hipotecas o de seguros de salud, pues se borre, ¿no? la presencia de esa enfermedad para que no sea un obstáculo, ya que alguien ya lo tiene difícil de por sí, volver a una vida normal, el haber pasado esta enfermedad no sea un obstáculo para poder hacerlo. Veréis también, si podéis poner otra vez la transparencia número 4, podéis ver que todavía hay hearings a pasado. ¿Vale? A futuro, perdón. O sea, están los que han sucedido ya, y están también los que va a haber. También nos han contado, que esto a mí me encantó ver, que venían pues todo el tema de la medicina personalizada, de cómo el cáncer está, la investigación del cáncer está avanzando a través de las terapias génicas, ¿no? Justo tuvieron la oportunidad de contarnos a fondo la técnica del RNA mensajero, que se dice poco, pero si hoy tenemos oportunidad de utilizarla para las vacunas, es porque en la investigación con el cáncer ha habido mucho desarrollo de las mismas, ¿no? Hubo mucha inquietud porque pensamos, ¿no? Que si se ha avanzado con las vacunas, pues también se avanzará en esta tecnología, en estas técnicas para lo que es la lucha contra el cáncer. Es verdad que los recursos que se han puesto en la vacuna, pues a lo mejor no se tienen siempre con la lucha contra el cáncer, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para empujar y para exigir que eso sea así.
También luego se trata todo el tema de los fármacos, el tema de la legislación farmacéutica. También yo estoy en la comisión de ENVI, también estoy trabajando en lo que es la nueva estrategia farmacéutica. Bueno, como veis, lo sabéis vosotros quizá mejor que yo, es un tema amplísimo. Entonces, ¿cuál ha sido mi función aquí? Pues tomar contacto con vosotros, iros contando que van a haber estos hearings, proponer ponentes, también hemos propuesto audiencias de cosas que nos parecían importantes y entonces, bueno, hay muchos de vosotros que ya estáis incluidos, pero los que no y queráis decir, oye, ¿yo cómo veo esas audiencias? Me interesa muchísimo. Pues esas audiencias son públicas, todos a través de la web podéis acceder a ellas y podéis acceder a las que ya han sido y también podéis acceder a las que van a ser. Es muy fácil de buscar, con meter dentro del Parlamento Europeo Comisión Beca, está el calendario de eventos y se puede ir una por una. De todas maneras, nosotros para ponerlo más fácil a quienes estéis interesados, nosotros mandamos, cuando va habiendo eventos, pues a nuestra lista de contactos de mail les mandamos esta información con el link, pues para que sea más fácil, sea simplemente pinchar y entrar, ¿no? Y luego, pues de la misma manera, pues que hemos ido haciendo ahora, estamos deseando tener vuestras aportaciones. Yo las necesito muchísimo. A mí el contacto persona a persona, ir sabiendo los casos de cada familia, de cada paciente o de cada médico, ¿no? O la frustración pues ahora en tiempos de coronavirus, de médicos, de no poder estar diagnosticando, tener que estar retrasando tratamientos, ¿no? Que sabiendo la implicación que eso iba a ser para vuestros pacientes, para mí eso ha sido quizá mi mejor inspiración y lo que más me ha ayudado en estos hearings a haber podido intervenir. O sea, yo cuando se dan estas audiencias, como diputada, tengo la oportunidad pues de transmitir inquietudes, ¿no? Y pues bueno, lo he ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las inquietudes han sido la importancia de que la lucha contra el cáncer de Europa se unifique, ¿no? Sobre todo por el tema de los datos. Que, por ejemplo, en el tema del cáncer infantil, pues era algo muy importante porque, claro, son enfermedades raras, no son tan frecuentes, pero claro, si unimos una población, tenemos una población más grande y los registros de los datos pues tienen una amplitud más allá de la de los Estados miembros, pues las conclusiones que se puedan sacar, ¿no? O sea, la colaboración y el trabajo entre los profesionales sanitarios y el registro de los datos. Es verdad que la comisión no tiene una inquietud puramente política. Bueno, no o sea, de hecho, la inquietud es que no sea política, pero sí que ha habido momentos en los que también, pues a lo mejor, pues hemos, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? La comisión de beca no tiene una inquietud puramente legislativa. Sí que es verdad que de las iniciativas, tanto del trabajo de la comisión como la de beca, pueden surgir iniciativas legislativas, ¿no? Y hubo una que nos preocupó muchísimo, que partía también de Agri, que era pues en todo el tema del vino, que ya sabéis que es parte de nuestra cultura, la cultura mediterránea, la cultura española, pues hay la inquietud de poner una etiqueta en las botellas pues advirtiendo del riesgo para el cáncer. Pues nosotros decíamos, a lo mejor un código QRL es mejor y entonces, bueno, pues dijimos que había que considerar el vino como un alimento y que tenemos que enseñar, ¿no? O buscar que haya un consumo responsable para que los beneficios que también están demostrados del vino, pues los podamos disfrutar y no lo que es perjudicial, ¿no? También, pues, por ejemplo, hemos hablado, pues, como os he contado, ¿no? Del tema de los diagnósticos retrasados, de los tratamientos, de la importancia que era reactivar la actividad de los hospitales y de los centros de atención primaria a pesar del coronavirus para que hubiera un seguimiento. También, por ejemplo, pues hemos hablado bastante del tema del dolor, que en el documento que presentó la comisión de Beating Cancer Plan, por ejemplo, pues nos chocó que la palabra dolor no apareciera, ¿no? O sea, el tema de los cuidados paliativos no era protagonista en este. Entonces, bueno, pues a nosotros nos parecía importante resaltarlo y así lo hicimos y desde luego pues será un área que nos importe que se desarrolle más profundidad en el documento que elabore el Parlamento Europeo contra el cáncer. Entonces, bueno, como veis, es una labor muy bonita que tenemos que hacer en equipo, ¿no? A ver, por ejemplo, mira, para que entendáis un poquito más, en la transparencia número 8,
podemos, por enumerar, ¿no? Pero sí que a lo mejor podéis leer un poco las competencias de esta comisión especial de lucha contra el cáncer, ¿no? Que pues ahí está, pues aumentar la calidad de vida de los pacientes, fomentar la investigación, hablar de los derechos de los pacientes, tanto cuando están enfermos como cuando se curan, la investigación, la farmacológica y ayudar a la industria farmacéutica en una colaboración con las instituciones, pero también cuando no exista una colaboración, no haya un tratamiento, ¿no? Como plausible pues también que haya una investigación de fondo que nos ayude a conocer mejor la enfermedad y que nos permita a futuro elaborar nuevos tratamientos, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que es muy importante para el cáncer infantil. También pues todo el tema del marco legal, asistencial, pero también del tema farmacéutico, como os he contado antes, la nueva estrategia farmacéutica europea. También se está tratando muchísimo el tema de un igual acceso a los tratamientos de la Unión Europea, ¿no? La transparencia en los precios. Entonces, bueno, creo que la colaboración entre países y el que haya un debate, ¿no? Abierto sobre qué sucede en un país, sobre qué sucede en otro, por qué, pues, bueno, creo que es una colaboración muy sana donde lo que hacemos bien en un país puede inspirar a otro y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que es la Comisión Especial de Lucha contra el Cáncer. María, no sé si las preguntas son al final o van a ir entrando, porque yo, bueno, entonces, Sí, mira, sí, la transparencia número 9. Yo sigo avanzando. Si tú ves oportuno alguna pregunta, María, no dudes en interrumpirme, ¿eh? Que feliz. Entonces me diréis, vale, Marga, nos estás diciendo que necesitas trabajar con nosotros, que somos imprescindibles y que tú nos estás representando. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues por ejemplo, yo os he propuesto que quien tenga interés, pues a través del mail yo le puedo ir informando de las nuevas audiencias que hay, de las nuevas, también de la oportunidad de proponer nuevas audiencias, también la oportunidad de participar como ponente, pero también va a haber mucho trabajo de documento, ¿no? Trabajo de papel. ¿Cómo se trabaja en el Parlamento Europeo? Pues mira, os lo voy a contar bien para que entendáis cómo podéis influir en esos documentos. Mira, normalmente hay una primera versión, que es la que va a hacer la ponente, que es Triloir, ¿vale? La eurodiputada francesa va a hacer una primera versión que es como un draft, que es como un borrador. Y después de ese borrador tendremos la oportunidad a los eurodiputados de hacer enmiendas. Entonces, muchas de las propuestas que se quieran incluir en ese documento se pueden ya comentar, ¿no? Se pueden ya para que pues las mandemos a la Secretaría de la Comisión de Beca, perdón, y a lo mejor enriquezcan ese documento, ese borrador inicial. Pero también después, cuando ese borrador exista, tendremos la oportunidad de hacer enmiendas. Las enmiendas, ¿qué significa enmendar? Pues es editar el texto, es decir, añadir, corregir, moderar, lo que pone a priori, ¿no? Y ahí, pues yo estaré feliz, los que estéis interesados, pues de a través de esa correspondencia vía mail, de iros contando, ya ha salido el draft, leéroslo o, por ejemplo, a lo mejor yo para que no sea el documento completo, sí que puedo ir pues, hablando con cada uno de vosotros en las diferentes áreas, por ejemplo, los que son más pacientes, pues a lo mejor hay un apartado del documento que trata más el tema de los cuidados, otro apartado del documento que trata más el tema de la investigación. Entonces, bueno, quiero deciros que no todos tenéis que vamos, influir, ¿no? en toda la dimensión del texto, pero sí en las partes en las que sois expertos, ¿no? Y entonces ahí pues yo feliz, imaginaros, porque es el momento, o sea, luego a futuro, como os decía, el documento final es un principio de un camino, ¿no? De la lucha contra el cáncer y sobre políticas que más tarde se desarrollarán en Europa. Pero sí que es verdad que es muy importante que esté bien hecho, porque son como la estructura de esa lucha y entonces, bueno, pues vuestra colaboración es imprescindible. En la transparencia número 7, Margarita, ¿sí? tenemos ya un montón de preguntas. Yo no sé si Sí, quieres te puedo ir haciendo sí, alguna porque yo creo sí, que, bueno, que se están sí, que acumulando vienen al caso. interés y yo creo que, mira, vamos a empezar por Escarlata López Ramírez, ya que, como tú hacías alusión muy bien al plan de la lucha contra el cáncer que la Comisión Europea lanzó el 4 de febrero, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer del año pasado, justo antes de meternos en la pandemia y sin sospechar cómo iba a afectar
el coronavirus o la pandemia a esta lucha contra el cáncer que también has hecho tu alusión, ¿no? Este plan que establecía la Comisión Europea se detallaba sobre todo 4 pilares de acción. Por un Sí. lado, la prevención temprana. Por otro lado, la prevención. Por otro lado, el diagnóstico temprano, el tratamiento, qué podemos hacer para mejorar los tratamientos y cómo podemos también mejorar la atención en el seguimiento. Y Escarlata López Ramírez pregunta que cómo se puede reforzar realmente el diagnóstico precoz y veloz, es decir, las vías rápidas de diagnóstico completo de los principales tumores, ya que es uno de los puntos principales que también destaca el plan de acción de la Comisión Europea. Sí, bueno, el plan de acción de la Comisión Europea es verdad que se basa en esos 4 pilares, ¿vale? Iba a comentarlo más adelante, pero igual lo podemos poner en las transparencias 10 y 11, detalla más, ¿vale? Porque el documento es algo más extenso y habla de 10 iniciativas emblemáticas sobre la lucha contra el cáncer que luego se materializarán en acciones. Entonces, por ejemplo, en el diagnóstico, pues va a haber muchas cosas que hacer. Eso es una de las cosas que se habla muchísimo. Y en el tema del diagnóstico está, pues, por ejemplo, inspirarnos entre países sobre buenas prácticas o protocolos que a lo mejor en un país han funcionado muy bien para un diagnóstico precoz y que puedan servir en otro. Pero también hay muchísimo que investigar, ¿no? Vemos que la medicina personalizada o que el tema de las terapias génicas no solamente siempre es un tratamiento, que muchas veces es un diagnóstico. Esto, por ejemplo, dentro de la estrategia farmacéutica es otra de las cosas que se está debatiendo, ¿no? Que no todos son tratamientos. Hay veces que va a haber semimedicamentos o sustancias químicas que nos van a ayudar para el diagnóstico. Pero luego, por supuesto, está todo lo que es, que eso lo veremos después, que va a haber muchos fondos dedicados a todo lo que es tecnológico, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Hay muchísimas oportunidades de diagnóstico a través en hospitalario, a través, pues en el caso del cáncer de mama, de resonancias, de qué oportunidades vamos a tener y cómo hacer para que a nivel de todos los países siempre haya ese acceso, haya unas rutinas, unos protocolos de éxito que se hayan ido demostrando que realmente nos ayudan a llegar antes, ¿no? Siempre está el balance beneficio-riesgo, el beneficio-costo, ¿no? Y siempre el beneficio-costo, el beneficio-riesgo también debe ser como parte de las decisiones, ¿no? Pero el hecho de que los países europeos estén colaborando, es verdad que ya lo hacían. O sea, yo, por ejemplo, cuando he hablado con las asociaciones de médicos, los congresos internacionales, los congresos europeos ya existen, ¿no? Y la comunicación entre doctores es muy fluida ya de por sí. Pero lo interesante de esto es que son los políticos, o sea, las instituciones se están involucrando en esa lucha y además lo están haciendo de una manera donde se quiere meter también a los pacientes, donde se quiere meter los cuidados y donde también, pues bueno, pues se quiere implicar a, pues por ejemplo, yo que estoy en empleo, estas políticas que se están buscando de lucha contra el cáncer, pueden a lo mejor dar un apoyo en lo que es lo social, ¿no? En las necesidades que puedan tener estos pacientes en su vida o durante su enfermedad o después de su enfermedad. Entonces, con respecto al diagnóstico, pues va a haber un apartado grande, seguro, igual que también va a haber el de la prevención. Entonces están los hábitos de vida, pero luego a lo mejor hay pues, el tema de un diagnóstico genético de predisposición de pacientes que les haga a lo mejor pues, tener un control o un seguimiento más riguroso de su vida, ¿no? Con determinadas pruebas protocolizadas, pues para que personas que pues, parece que puedan tener más tendencia a padecer esta enfermedad, pues estén más supervisadas, ¿no? Pero como os digo, el trabajo que quede plasmado y las ideas que tienen que quedar plasmadas en el documento parten de vosotros, parten de la colaboración entre cada uno de vosotros, conmigo o con los demás diputados que estamos trabajando en esta Comisión Especial del Cáncer, para que eso quede plasmado en el documento y que luego, como está ahí plasmado y existe, pues se pida a los Estados miembros, o se inspira a los Estados miembros, se pida una colaboración a los políticos en ese compromiso que previamente han adquirido con ese documento. Pensar que una cosa, algo que se escribe dentro del Parlamento Europeo se vota
se votará el año que viene, más o menos en primavera. O sea, el documento final se pretende presentar justo antes de Navidades y habrá primero un voto, una aprobación dentro de la Comisión Especial del Cáncer y luego habrá otro voto. Pues es un compromiso, ¿no? O sea, una mayoría, es verdad que esta comisión especial es muy agradecida porque todos estamos muy de acuerdo. O sea, hay casos, hay temas políticos, pero muy pocos, ¿no? Porque en esto pues todos estamos muy unidos, todos entendemos que, que cualquiera de nosotros puede ser paciente de cáncer o cualquiera de nuestros familiares, ¿no? Y todos queremos que esta lucha esté lo mejor organizada posible. Margarita, y hablando del diagnóstico, continúo con algunas de las preguntas porque tenemos un montón y se nos acumulan. Te voy a pedir brevedad en la respuesta a partir de ahora. Arantxa Sáez, de AECAT, Asociación Española del Cáncer de Tiroides, se pregunta cuándo se va a establecer ese diagnóstico genético en todas las patologías y que sea con equidad y para todos los pacientes, no solo en casos puntuales. Además, ella continúa, una vez establecido ese diagnóstico, las familias necesitarán el diagnóstico preimplantacional para sus hijos, que podría ser una realidad. A día de hoy, la sanidad pública solo lo contempla en pocos casos. Pues el cuándo, pues no lo sé, pero creo que, por ejemplo, esa inquietud que ha mostrado ella a través de esa pregunta, yo la recojo como algo a sugerir que exista dentro de este documento en la batalla, en la lucha contra el cáncer, ¿no? Y como esta sugerencia que hace sobre el tema del cáncer de tiroides, pues seguro que hay muchísimas más, porque o sea, yo no soy experta de cada tipo de cáncer y no, entonces, pero vosotros sí. Y entonces esas son el tipo de inquietudes que pueden enriquecer muchísimo la labor que yo puedo hacer representándose a vosotros dentro del Parlamento Europeo. Muy bien, pues tenemos también Escarlata, que era la primera que te había hecho esa pregunta sobre el diagnóstico precoz. Ella comentaba también que es psicóloga clínica y psicooncóloga y comentaba lo importante que es hablar de la recuperación a nivel psicosocial. Yo creo que las secuelas psicológicas y el bienestar emocional del paciente, estoy segura de que es algo de lo que habéis hablado en la comisión, porque me consta que es un tema importante de la lucha contra el cáncer. Sí, a mí es verdad que eso es lo que me está apasionando de cómo se está afrontando el tema, ¿no? Que no se está quedando en una exposición meramente médica, ¿no? Sino que el paciente, sus familiares y las necesidades de los mismos están quedando muy claras, que no solamente va a servir en la lucha contra el cáncer, sino también en la lucha contra cualquier enfermedad, ¿no? Porque creo que un documento del Parlamento Europeo recoja esas inquietudes y luego pues pueda echar mano, ¿no? de otras comisiones donde pues, por ejemplo, en el tema del apoyo psicológico, cuando es apoyo psicológico está claro que también es un tema de salud, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor ese apoyo psicológico se puede complementar con el apoyo o cuidados, ¿no? O que un familiar pues, pueda tener a lo mejor una excedencia en su puesto de trabajo para pasar ese tiempo contigo, ¿no? Con el paciente. Entonces, creo que es muy importante esa dimensión, quizá la más, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que muchas veces hemos visto, que no solamente por el propio estado del paciente, sino porque la evolución de la enfermedad depende muchísimo de la situación psicológica del paciente y del apoyo que reciba, ¿no? Entonces, sí que se ha hablado muchísimo de ese tema. También feliz de recoger aportaciones en este sentido para enriquecer este documento. Sé que va a ser una de las áreas también importantes dentro del documento. Pero bueno, sugerencias felices de recogerlas, ¿no? Sobre cómo se puede plantear, por ejemplo, este apoyo psicológico, a lo mejor muestras o casos concretos de cómo se ha hecho en países o ideas. Oye, estamos en un momento donde innovar o donde dar ideas y que es preciso, es muy importante la creatividad, ¿no? Y utilizar esta herramienta para sacarle el máximo partido. Creatividad y conocimiento, que van siempre de la mano. Juan Carlos Trujillo, de SEPAR, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, se pregunta sobre el cribado del cáncer de pulmón, ya que actualmente es el tumor con mayor mortalidad y que su diagnóstico precoz ayudaría también a descender estas cifras. Y además nos habla del daño que está haciendo el tabaco en este tipo de cánceres. En España hay varias campañas para implantarlo. En Europa hay varios programas activos, dice él, y en España varias campañas para implantarlo. Las campañas antitabaco son insuficientes.
¿Cómo ve su instauración en España? Tenemos casi 30.000 casos anuales y el 70% en estadio ya avanzado. Sí, bueno, pues el tema del tabaco, el tabaquismo, también es otro tema en el que se ha profundizado. También el de malos hábitos, también pues el consumo de alcohol y la implicación que tiene pues en diferentes tipos de cáncer. Es verdad que la prevención es fundamental. Yo soy madre de adolescentes bueno, me corroe el ver la gran incidencia del tabaquismo en jovencitos, ¿no? Como sabiendo ya lo que va a suceder, lo que sucede en el cuerpo de una persona por consumir tabaco y que lo estén, dices, ¿qué está pasando, no? Entonces es verdad que la prevención se puede hacer a muchos niveles. Para empezar, pues evidentemente esas campañas, ¿no? También otras cosas que yo también he denunciado cuando he tenido oportunidad de hablar, de intervenir, es el tema pues, de la influencia de los medios de comunicación en este tipo de cosas, ¿no? Como series o películas que están siendo referencia para los jóvenes están repletas de imágenes donde los protagonistas o los personajes tienen un consumo abusivo tanto de alcohol como de tabaco, ¿no? A mí es un tema que me preocupa muchísimo. Creo que es increíble, ¿no? Que después de la experiencia que tenemos, y me imagino que si a mí me pasa a la persona que ha hecho la pregunta, que encima es pues, cirujano torácico, todavía más, ¿no? Porque seguro que se enfrenta a esa realidad de un pulmón dañado y le tiene que costar muchísimo el ver que la sociedad todavía no está concienciada, ¿no? Es verdad que en la prevención hay muchísimo de concienciación. Y ahí, por ejemplo, creo que la Unión Europea ya ha hecho mucho, o por lo menos lleva influyendo, lo hemos visto, ¿no? O sea, las cajetillas de tabaco tienen esa foto tan llamativa y tan necesaria para prevenir o para aportar esa información a los jóvenes, pero en España, bueno, pues ya hubo un cambio radical, ¿no? Del modo de consumo de tabaco y los que no fumamos, pues agradecemos muchísimo poder ir a bares y restaurantes y encontrarnos con ese ambiente limpio, ¿no? Pero bueno, sí, está claro que la concienciación es un pilar fundamental de esta estrategia, ¿no? De esta lucha contra el cáncer. Estoy segura que a lo largo de ese informe que estáis preparando durante este año con tantos public hearings, con tantas audiencias, podréis tener la oportunidad también de explorar casos de aciertos y de éxito en otros países Sí. en estas campañas de prevención. Margarita, están habiendo tantas preguntas que voy a intentar agruparlas de alguna manera. Hay bastantes personas que siguen hablando sobre el diagnóstico y hay, por ejemplo, la asociación AFALICH o entidad AFALICH se pregunta si se van a destinar fondos para la investigación del cáncer hereditario y si se pueden establecer fondos para asociaciones, becas, concienciación, Sí. tema de presupuestos, ¿no? Sí. Y lo voy a unir con la pregunta de la primera que intervenía, Arantxa Sáenz, de Asociación Española de Cáncer de Tiroides, que también habla de, un segundo, efectivamente, de cómo el cáncer que es hereditario en niños, cómo avanzar en ese diagnóstico genético también. Sí, es verdad. Eso, por ejemplo, salió constantemente en el Día del Cáncer Infantil, ¿no? Que es la pregunta que más se hacen los padres, es ¿por qué a mí, no? Porque es verdad que cuando es el cáncer de adulto parece que unos hábitos o que, bueno, puede haber una influencia, un estilo de vida que afecte, ¿no? Al haber pues, desarrollado esa enfermedad, pero en el caso del cáncer de los niños parece que sí, que tiene más una implicación hereditaria y es verdad que un diagnóstico genético podría avisarnos, ¿no? Alertarnos de ese tipo de mutaciones que van a hacer que ese niño desarrolle una enfermedad en una etapa de su vida tan delicada, ¿no? Entonces, como os digo, y sé que soy repetitiva, pero es que os necesito, ¿no? O sea, para, por ejemplo, todas esas ideas que plasmadas en ese documento final de la lucha contra el cáncer, me pongo a vuestra disposición. O sea, os van a dar mi mail y yo feliz de crear este foro tan necesario de comunicación que sea una manera de extender ese brazo, ¿no? que brinda el Parlamento Europeo para trabajar unidos y vuestras inquietudes son muy bien definidas y recogidas. Luego ya buscaremos de qué manera pues, las podemos introducir en el documento, bajo qué estructura. A lo mejor pues, hay que unir varias y hacer una generalidad de algo, pero siempre os consultaremos, o sea, deseando tener una comunicación de trabajo con vosotros
para que las cosas que pongamos, ¿no? Que transmitamos en esos documentos, pues no queden en políticas o en alguien que no puedo tener experiencia de todo, ¿no? Pero vosotros sí. Entonces, vamos, deseando colaborar. María, perdona, me habías hecho una pregunta antes de esta última Pues sobre el tema del tema de los fondos. Mira, habíamos hecho un pequeño resumen en la transparencia, en la diapositiva 11, sobre el tema de los fondos, porque yo creo que es algo a aprovechar. O sea, yo creo que esta inquietud que tiene la Unión Europea sobre el cáncer es una oportunidad para todos de empujar y que no solamente además va a valer para la lucha contra el cáncer, porque todo lo que es investigación nunca se queda solamente en el área en la que en principio se interesa, ¿no? Es conocimiento. Pero bueno, así un poco por resumir qué tipo de financiación se puede encontrar en este sentido, pues tenemos como 4 grandes grupos. Está por un lado lo que es el dinero que se va a aportar al EU for Health. En este sentido, hay que decir que en principio la salud no era el área como que más se importaba el Parlamento Europeo, ¿no? O en la Unión Europea. Pero gracias al coronavirus ha habido un despertar en este sentido, ¿no? Y se ha visto que tiene que ser más relevante, ¿no? Y bueno, pues que si algo esperamos todos de las instituciones o de los políticos es que por lo menos nos protejan, nos cuiden en lo que es lo más fundamental, que es la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que va a beneficiar un poco a todo, ¿no? Entonces, pues lo que es el marco financiero plurianual, o sea, es decir, el presupuesto global de la Unión Europea, pues va a tener más recursos destinados a la lucha contra el cáncer. Luego está, por otro lado, el proyecto Horizonte Europa, que siempre ha tenido una parte más de salud, pero esta vez ha pasado lo mismo. O sea, de ser un fondo que pues trataba casi igual el avance aeroespacial, a lo mejor el social, que ahora va a tener un apartado específico sobre salud, y no solamente sobre salud, sino sobre cáncer. De hecho, el vídeo que os he presentado al principio, aunque yo lo he utilizado como algo general de la Unión Europea, es un vídeo que ha desarrollado el propio fondo Horizonte Europa como promoción de esta partida tan importante que va a tener en la investigación contra el cáncer. Una de las cosas buenas que tiene el proyecto Horizonte Europa es que la solicitud de esos fondos se gestiona directamente con el fondo. O sea, por ejemplo, el fondo que es de salud, en general, suele ser un dinero que se le da a los Estados miembros, y son los Estados miembros los que lo gestionan con sus investigadores o con los proyectos. Pero el Fondo Horizonte Europa es un fondo que se gestiona directamente del proyecto, de quien tiene el desarrollador del proyecto, con la propia comisión. Creo que tienen una página web muy interesante donde incluso ayudan a partners a unirse, ¿no? Personas con inquietudes parecidas. Bueno, creo que es algo a que investiguéis, y yo también me pongo a vuestra disposición para ayudaros a investigar. Pero luego también hay otros, por ejemplo, está Europa Digital, lo que hemos hablado antes, pues de toda esa tecnología al servicio del diagnóstico. Bueno, pues también, ¿no? Estamos ahora, no paramos de oír dentro del Parlamento Europeo el tema de la digitalización. Pues vamos a aprovecharla, ¿no? Pero la digitalización que también sirva pues para que nuestros hospitales se enriquezcan de esa tecnología tan útil, ¿no? Para el diagnóstico, también la tecnología que sirva para la comunicación entre médicos, ¿no? O que a lo mejor pues un paciente no tenga que hacer un viaje para poder quiero deciros que se abre un mundo donde parece que va a haber soporte económico. Y luego también otra iniciativa muy importante, que es a través del Erasmus Plus, que es un programa como de formación, que lo conocemos todos muy bien en lo que es el estudiante universitario, pero que también ha tomado como una relevancia dentro de lo que es el profesional, el área profesional. Entonces, bueno, pues imaginaros la oportunidad para muchos médicos de hacer prácticas en diferentes hospitales. Yo creo que ese es el enriquecimiento más grande que podemos tener. O sea, cuando hablamos de Europa, si hay algo que todos valoramos es la movilidad entre los países y el Erasmus, ¿no? Muchos hemos disfrutado de Erasmus. Pues lo mismo, imaginaos a nivel profesional, ¿no? La oportunidad que pueda haber de conocimiento para los profesionales sanitarios de convivir, de estar una temporada en un hospital de otro país y ver cómo se hacen las cosas, y enriquecerse de esa experiencia para inspirar en su país y luego viceversa, ¿no?
Margarita, hablando de presupuestos, te hago un comentario de Miriam Medina Hidalgo de Torralba, miembro de la Junta Directiva de la MAC, que comenta que sus inquietudes giran sobre todo en cuestiones fundamentales como la necesidad de incrementar la partida presupuestaria destinada a la investigación y a la innovación y a los medicamentos no cubiertos por la seguridad social. Pero como comentario, porque no hace ninguna pregunta en concreto. Y para pasar a otra bloque de preguntas que nos están haciendo relacionadas sobre todo con cómo está afectando la pandemia del coronavirus a la lucha contra el cáncer. Arantxa Sáenz, de AECAT, Asociación Española de Cáncer de Tiroides, vuelve a preguntarnos cómo vamos a afrontar el 40% de los diagnósticos atrasados de este año por culpa de la COVID, ya que las asociaciones no contamos con recursos y serán muchos pacientes. Y por otro lado, tenemos varias preguntas de la Asociación de Personas de Laringectomizadas de Huelva, perdóname que es difícil pronunciarlo, el colectivo de pacientes de cáncer de laringe. Estamos totalmente desprotegidos ante esta pandemia, comenta Gumersindo Salas de esta asociación. Nuestra vía respiratoria empieza en un estoma sin protección orgánica, iba directo a los pulmones. Necesitamos que se nos proporcionen filtros especiales y que se nos catalogue como colectivo de altísimo riesgo. Además, la Asociación Regional Madrileña de Atención y Rehabilitación de Laringectomizados, Francisco Ruiz García, comenta que les parece fundamental establecer un protocolo postoperación con apoyo logopédico, fisioterapéutico y psicológico para los laringectomizados y en general todos los operados de cáncer de cabeza y cuello. De la misma manera recojo las inquietudes, ¿no? Es verdad que, por empezar con el tema del coronavirus, ha sido una de las inquietudes que he mostrado más a menudo durante el desarrollo de esta pandemia, pero muy al principio, ¿no? Porque es verdad que algunas veces he dicho, ¿no? A lo mejor por intentar evitar un daño se está haciendo otro, ¿no? Y yo creo que en el tema del cáncer es muy explícito. El día que hubo la audiencia sobre este asunto fue muy conmovedor. Los médicos de diferentes hospitales nos mostraron casos concretos, ¿no? Y ellos mismos hacían la misma pregunta, que qué iba a pasar, ¿no? Que cómo se iba a poder... todos sabemos las listas de espera y lo apretado que estaba antes de que hubiera la pandemia. Pues todos estos retrasos, ¿cómo se van a...? Pues desde luego, eso es una inquietud que estamos mostrando día a día, no solamente la Comisión Especial contra el Cáncer, que quizás menos ejecutiva, pero sí que lo estamos haciendo dentro de la Comisión de ENVI, que es la de salud, y desde luego que es algo que también estamos haciendo nosotros a nivel de España, en lo que son tanto nuestros diputados a nivel nacional como los diputados más a nivel de las comunidades autónomas, porque es algo que es un clamor social, es algo necesario y bueno, pues habrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Por conseguir llegar a poner al día, ¿no? Esas listas de espera y que no ocurra, que no haya ningún diagnóstico retrasado y tampoco ningún tratamiento. Eso por el lado del coronavirus, desde luego es una preocupación que yo tengo muchísimo. Y por otro lado, también recojo la inquietud del paciente del cáncer de laringe. Me parece muy oportuna la recomendación, ¿no? De que se entienda este grupo como población de riesgo. Sé que muchas veces estas catalogaciones están siendo muy importantes cara a enfrentarse a la vacuna o a una urgencia en tratamientos y por supuesto, y a lo mejor pues también recojo esa inquietud para que sea algo que dejemos patente dentro del documento en la necesidad de no solamente curar la enfermedad, sino el apoyo que pueda hace falta después o durante con una rehabilitación oral. Esto es algo que constantemente también se está comentando en las audiencias y que, claro, es verdad que luego cada caso específico es muy concreto, las ayudas o necesidades que puedan tener los pacientes, ¿no? Entonces, por eso os necesitamos, ¿no? Saber de cada uno de vosotros que para que eso a la hora de elaborar el documento pues haya un parrafito que justo hable pues del paciente enfermo de cáncer concreto, pues de cáncer de laringe y sus necesidades en la rehabilitación del habla o de logopedia o ya entrar en un trabajo, pues decir, oye, ¿cómo ponemos esto? ¿Cómo queda explícito esto para que los pacientes luego puedan
tener ese apoyo, por lo menos recurrir a las instituciones, decir, oiga, señores, que ustedes habían dado importancia a este tema y no nos están dando esa atención dentro de nuestro país o dentro de la Unión Europea, no se está atendiendo, ¿no? También para enlazar pues la lucha sobre cánceres concretos en diferentes países. Eso también es otra de las cosas constantes que no os he contado, que se está planteando dentro de este documento, ¿no? Hacer centros de referencia a nivel europeo para que haya en el cáncer el aumento de población, o sea, el poder manejar poblaciones más grandes ayuda muchísimo a sacar conclusiones, ¿no? Entonces, pues se hablaba de ir haciendo, de que en Europa, en diferentes países, se vayan haciendo centros de referencia específicos de la lucha de cada cáncer concreto, ¿no? Y así, bueno, pues como es verdad que hablamos de una enfermedad que en principio es general, pero que tiene una casuística muy diferente unos y otros de causas, de diagnóstico, de pronósticos y de tratamientos, y también hay una necesidad, de igual que estamos hablando de una estrategia general del cáncer, también es muy importante centrarnos en cada una, ¿no? Y entonces, como os decía, es verdad que parece que este documento es un fin, no es un fin, es un medio para seguir trabajando. Y creo que es una oportunidad pues, para que haya una innovación en iniciativas, que luego, pues oye, veamos, a mí creo que los recursos públicos, si hay que utilizarlos en algo, es para esto, ¿no? Pues si hay una forma, un proyecto tiene una forma, se puede pedir. Otra de las ideas que también creo que es importante transmitir, y ya sabéis que a nivel de la Unión Europea, el condicionamiento del tema climático para los fondos es como muchas veces un requisito, ¿no? Entonces yo creo que esto puede ser algo que se puede utilizar, ¿no? Con la lucha contra el cáncer, ¿no? Porque, bueno, pues por la implicación que puede tener en estar relacionado, ¿no? Quiero deciros que es verdad que a la hora de conseguir fondos hay que ver de qué manera conseguimos que esos fondos se gasten en lo más necesario, ¿no? Y claro que está la lucha contra el cáncer, desde luego lo es. Gracias, Margarita. Estoy intentando agrupar la cantidad de preguntas. Creo que hemos roto un récord de la cantidad de asociaciones que están comentando, entre ellos muchas de las cosas que dices con comentarios muy positivos, como María Luz Padilla del Rey, que habla de la estupenda iniciativa del programa Erasmus Plus para médicos y la dificultad que ellos tienen de seguir aprendiendo y que es muy enriquecedor poder viajar. Pero los he agrupado en 3 temas fundamentales y me temo que con esto vamos a tener que cerrar el chat. Os aviso a los que seguís escribiendo, pero por supuesto, como hemos puesto ya el email personal de Margarita, ella y su equipo estarán dispuestos, por supuestísimo, a continuar este debate a través del email y a responder vuestras preguntas. Yo he establecido varios bloques de los que más preguntas están recibiendo. Vamos a empezar por el tema del dolor. Alfredo Corrato, de Atención al Dolor, Cuidado Psicológico y Nutricional, comenta que la mayoría de los pacientes con cáncer tienen desnutrición a lo largo de la enfermedad, lo que condiciona su calidad de vida y tolerancia a los tratamientos. Y por otro lado, María Luz Padilla del Rey, vocal de la Sociedad Española del Dolor y consejera española de la Federación Europea del Dolor, ha tenido problemas para conectarse y nos escribe por Vimeo, pero hemos rescatado su pregunta. Ella quiere agradecer haber abordado el tema del dolor por cáncer y dolor relacionado por el cáncer en personas con cáncer activo y o supervivientes. Y se pregunta, como médico especializado en el tratamiento del dolor y más aún en el dolor oncológico, observo que este problema que tanto hace sufrir a los pacientes está infradiagnosticado y por ende infratratado. El manejo del dolor no debe contemplarse únicamente en un entorno paliativo, sino a lo largo de todo el proceso, incluida la remisión. Te cedo la palabra para que contestes brevemente y pasamos a otro bloque. El micro, Margarita, perdón. Micro. Sí. El tema del dolor, como ya os he mencionado antes, para mí ha sido algo que ya he hecho resaltar, ¿no? Me chocó cuando la Comisión presentó el European Beating Cancer Plan, que no existiera, o sea, hicimos un buscador de Google y la palabra dolor no aparecía, ¿no? Y entonces sí aparecía la palabra paliativo, ¿no? Pero ahí viene a decirnos, ¿no?, la mala orientación que puede tener el tema en el sentido que decimos del manejo del dolor. El dolor no solamente, o sea, de hecho, el apaciguar el dolor, el atender al dolor de un paciente tiene muchísimo, ayuda muchísimo en lo que es la evolución de su enfermedad, para bien, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta en todas las fases del tratamiento del cáncer porque es que tenemos recursos.
Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues hemos propuesto pues, el tema pues, de ampliar esta especialidad, que hay muchas veces que no hay formación por parte de los médicos especializados en el dolor, el tema de la necesidad de centros especializados en los hospitales del manejo del dolor. Y bueno, en ese sentido, es que sepáis que es una de las áreas que a mí personalmente me preocupa más. Porque es verdad que a lo mejor si estuviera suficientemente desarrollado, pues no haría falta, pero como he visto que hay una deficiencia en el texto en ese sentido y sé que para los pacientes es muchísimo, ¿no? Cambia todo, el encontrarte fatal, que no puedes o disfrutar, pues padeces una enfermedad, pero sigues disfrutando. Y es verdad que a la hora de la psicología, a la hora de afrontar lo que es la actitud, pues cambia muchísimo y tenemos recursos. O sea, yo como farmacéutica pues me echo las manos a la cabeza cuando veo que hay personas que sufren, cuando tenemos ahora mismo herramientas terapéuticas para manejar el dolor, que a veces cuesta un tiempo encontrar la que funciona en cada caso, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a intentarlo y desde luego es algo que no tiene que haber un solo paciente que no disponga de esta atención. El tema de la atención psicológica, el tema de la nutrición, es algo bueno, yo cuando tenía la farmacia recuerdo muy bien, ¿no? Los suplementos nutricionales que se hacían a los pacientes con cáncer y cómo les ayudaba muchísimo a remontar. O sea, yo recuerdo casos de pacientes concretos que como pues, las botellitas y todos estos complementos nutricionales realmente eran un apoyo imprescindible al tratamiento puramente médico, ¿no? Somos conscientes y me parece, y recojo la inquietud para que sea algo que quede realmente plasmado en este documento, porque tenemos recursos, existen, ¿no? Esos complementos nutricionales que a lo mejor las personas con cáncer pues tienen una dificultad de alimentarse apropiadamente, no por la desgana o porque a veces pues, no tenemos recursos, ¿no? O sea, de alimentos, ¿no? Para conseguir todas esas vitaminas que una nutrición pues, profesional, ¿no? No sé cómo decirlo, pues ya existe, ¿no? O sea, existen esos complementos nutricionales que nos proporcionan todos los nutrientes que necesita ese paciente para también poder seguir luchando en esa enfermedad, en ese momento tan crítico como es estar padeciendo esta enfermedad. Muy bien, sigue habiendo muchos comentarios sobre la necesidad de financiar con presupuestos específicos, solo te lo comento para que quede constancia de ello. Por ejemplo, Pilar Garrido, presidenta de FACME y oncólogo médico, comenta en el caso la necesidad de financiación específica para el caso de la medicina de precisión, del cribado de cáncer de pulmón, del acceso precoz a fármacos de alto impacto, etcétera, etcétera. Pero vamos a abrir un segundo bloque, que es el de la adolescencia. Ishtar Espejo, como tú has comentado antes en el tema del tabaquismo, que tenías hijos adolescentes, ella se pregunta que un tema fundamental para esta persona, en su opinión, es el tratamiento a adolescentes en unidades específicas, más ligadas a unidades pediátricas que de adultos. Sin embargo, comenta, esto no se aplica en toda España y es una pena. ¿Se está trabajando alguna iniciativa específica para este grupo de edad en el Parlamento Europeo? Pues recojo la iniciativa, porque es verdad que no. Vamos, que yo tenga noticia dentro del documento, o sea, desde luego el documento de la comisión se aborda el tema del cáncer infantil, el cáncer del adolescente, pero bueno, sí que viene bien darle un protagonismo, ¿no? Y la necesidad de áreas específicas donde, pues es verdad que decimos más cerca del cáncer infantil, pero ¿por qué no plantear el que se encuentren en un ambiente estimulante, ¿no? Donde puedan pues, a lo mejor seguir estudiando, pero a la vez no, pues, no se vean con la frialdad de encontrarse con pacientes mucho más mayores con los que no puede haber una relación, ¿no? Que se entienda su situación, su momento vital, que además luego también tiene muchísima implicación en lo que es el desarrollo de la enfermedad, porque sabemos que en estos momentos, ¿no? de desarrollo del propio cuerpo, también la evolución de la enfermedad puede acelerarse y entonces, bueno, pues sí que es verdad que recojo la iniciativa de profundizar en este tema y que quede plasmado en el documento. Me encantan todas las iniciativas. Tengo que decir que por favor, que estoy a vuestra disposición. Ahí está mi mail, deseando contar con vosotros. Pilar Garrido, es verdad, la medicina de precisión
Pilar, de hecho, ha colaborado con nosotros, he tenido la oportunidad y entonces el tema de la medicina de precisión, el tema de la medicina personalizada también es algo que también está tratándose y se está profundizando muchísimo en ello, ¿no? Que cada cáncer es un mundo y que el diagnóstico de cada tumor concreto es muy importante a la hora de afrontar o sea, incluso diseñar medicinas, ¿no? Que puedan realmente ser eficaces y que además hagan menos daño a todo el cuerpo, ¿no? Que sea una medicina que actúe allí donde tiene que actuar en vez de, pues, como la quimioterapia tradicional, ¿no? Que afecta pues, a todo el cuerpo, ¿no? Deseando contar con vuestras aportaciones, de verdad. O sea, yo no lo sé, yo soy farmacéutica, tengo la inquietud y eso sí, he hecho el juramento hipocrático y desde luego me considero sanitaria y considero que tengo que estar de parte de los pacientes, de parte de las familias, que cuando lo pasa mal un paciente también lo pasan mal las familias, sus familiares, las personas que les quieren y ahora tengo pues esta función, ¿no? Yo no soy experta en cada tipo de cáncer, pero vosotros sí y esta va a ser la función que yo voy a tener para ayudar a los pacientes, ¿no? Trabajar con vosotros para que me transmitáis las iniciativas de manera muy concretas y yo luchar porque queden plasmadas en ese documento para que posteriormente se puedan convertir en inquietudes políticas, en acciones concretas que ayuden a pacientes, a niños, a adolescentes, a familiares, ¿no? Sé que estamos hablando de algo fundamental, no estamos hablando de personas, ¿no? Yo es algo que cuando estoy trabajando en el Parlamento Europeo, tanto en la Comisión Especial contra el Cáncer, también en FAM, también en empleo, ¿no? Creo que es muy importante que le demos valor a la dignidad de la persona, a que la persona, el valor no está en la utilidad, sino en el mero hecho de existir y el valor que tiene infinito que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y que en el caso de pacientes de cáncer y de sus familiares debe ser cuidado con especial de atención. Pero ya os digo que es una inquietud que tengo no solamente aterrizada y dirigida a la Comisión de Beca, sino que lo mismo, esa es toda mi inquietud, trabajo como diputada y he visto la necesidad, ¿no? de trabajar por darle valor a la dignidad de la persona y contar conmigo, porque en esa labor me tenéis siempre a vuestro lado. Gracias, Margarita, por esas palabras de aliento que estoy segura de que están calando hondo en todas las personas tan directamente implicadas que nos están escuchando esta mañana. Sobre digitalización y registro de pacientes, Alfredo Carrato, que es presidente de la Asociación de Cáncer Europea de Páncreas, dice que necesitamos un registro de cáncer que incluya un manejo clínico del paciente. Hay diferentes accesos a los tratamientos y otras inequidades entre diferentes países europeos. Sí, es verdad que el tema del acceso a la equidad, o sea, el tema de, ya que estamos unidos en este paraguas que es la Unión Europea, que nos enlaza, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y los avances y las buenas prácticas que suceden en un país, que no son inspiración para otro, ¿no? Es verdad que eso es muy necesario. En eso estamos. Creo que si este trabajo que se está haciendo durante todo este año está ayudando a enlazar esos protocolos, esas maneras de actuar y lo que hemos dicho también al principio, que a mí es otra de las cosas que también he mencionado cuando he intervenido en varias ocasiones y ha sido siempre muy bien aceptado por los expertos que han venido a colaborar con nosotros o a darnos ideas o a formarnos, y es el tema del registro de datos. Es importantísimo contar con una población más grande. Tenemos la digitalización, estamos en la era de los datos, de los medios, vamos a utilizarlo. Yo recuerdo cuando hice las prácticas de farmacia hospitalaria en Suecia, me sorprendió ya entonces cómo a través de la tarjeta sanitaria quedaban muy bien registrados los datos de los pacientes y cómo se podían llegar a conclusiones muy interesantes simplemente pues, haciendo estudios de poblacionales, ¿no? De casuística. Creo que un manejo de datos bien organizado en Europa sobre pues, lo que va sucediendo a las personas o los hábitos previos o los tratamientos, cuando se hizo el diagnóstico, la evolución, bueno, seguro que la persona que ha hecho esta aportación tiene muchísimo que enriquecerme en este sentido, ¿no? De cómo poder diseñar una buena estrategia de recogida de datos
para que el manejo de los mismos nos ayude a llegar a conclusiones, ¿no? Que luego pues, tengan una implicación importante en la vida de las personas, ¿no? Pues avanzar diagnóstico o tratamientos. Quiero decir, estamos en la era de los datos, pues vamos a utilizarlos no solamente pues, para cotillear a través de Facebook, vamos a utilizarlos para algo bueno, ¿no? Vamos a utilizarlos no solo para saber la talla de zapatillas o el color de zapatos que vamos a elegir estamos buscando cuando queremos comprar algo, sino para que nos sirva para salvar vidas, ¿no? Eso es para lo que es la parte buena, ¿no? de la digitalización, y yo creo que todavía no está siendo suficientemente utilizada. Y es por ética, ¿no? Es este tipo de áreas las que hace falta desarrollar. Gracias, Margarita. Y abrimos ya ese último bloque porque son las 11:11 y hay cuarto deberíamos cerrar porque nos estamos pasando un poco de esos minutos. Y este último bloque lo voy a llamar la vida después del cáncer. Hay muchos comentarios en el chat de preguntas que hablan de cómo el superviviente de cáncer se convierte en el gran olvidado, que se piensa muy poco en esas personas, en el seguimiento y acompañamiento de las necesidades específicas que se han creado a lo largo de su vida. Y las preguntas concretas que te voy a hacer, voy a intentar agruparlas para que tú puedas hacer una respuesta que englobe todas ellas y con ello cerramos. Ramón María Miralles, de FECEC, se pregunta si se contempla la reincorporación laboral progresiva tras el tratamiento del cáncer. Eva Luna, de la Asociación Marco Luna, se pregunta si pueden acceder a ayudas específicas precisamente para eso, para incorporar a las personas tras el cáncer en la formación a otros empleos a través de empresas sociales con las que se está intentando tener una cierta colaboración. Tenemos también a Gabriela Piz San Juan, de la Fundación Sandra Ibarra, que se pregunta si en el ámbito de la supervivencia tras el cáncer, además de las cuestiones como el derecho a ser olvidado, se está trabajando en la previsión de elaborar planes asistenciales específicos. Y yo creo que con eso lo dejamos aquí. Sí. ¿Qué nos puede contar de Pues cómo... mira, como os decía antes, las comisiones en el Parlamento Europeo tampoco trabajan solas, ¿no? Y en este tema es algo que también está influyendo otra comisión en la que también soy miembro, que es la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ¿no? Es verdad que yo, igual que pues veía que en otras áreas había deficiencias en el texto de la comisión, creo que en este sentido está algo más desarrollado y no porque evidentemente no es una parte muy importante, ¿no? Sabemos lo que cuesta volver a empezar la vida y entonces la necesidad de que haya políticas de empleo, ¿no? Para ayudar a la reincorporación de las personas que han padecido esta enfermedad, y creo que no es algo que solamente se está haciendo para las personas pacientes de cáncer, también de otras enfermedades, incluso personas con discapacidad. Sí que hay una inquietud por parte de esta reincorporación, hablan de listas específicas, también se está dando mucha importancia. Es verdad que a lo mejor más que cara a una readaptación de personas concretas, ¿no? específicas, sí que nos enfrentamos a un momento donde va a haber un cambio de la forma de trabajar muy importante, ¿no? Teletrabajo, a lo mejor la orientación de las empresas es otra. Entonces se habla muchísimo de las skills y de la necesidad de una nueva formación, ¿no? Para los profesionales del futuro. A lo mejor no está enmarcado en esta necesidad, ¿no? de readaptar a una persona a una vida profesional diferente. Yo me imagino, por ejemplo, una persona que a lo mejor haya trabajado como albañil y que porque tenía una capacidad física para hacerlo, y a lo mejor pues después de pasar la enfermedad no tiene capacidad, ¿no? Y necesita a lo mejor pues una formación más en áreas más administrativas, ¿no? Para poder tener un trabajo que se adapte a sus capacidades de ese momento, ¿no? Pero bueno, quiero deciros que a lo mejor no están tan orientadas a esta readaptación individual, pero sí que se está dando mucho bombo y hay mucha inquietud con el tema de la nueva capacitación para los empleos del futuro. Recojo también la inquietud, me parece muy importante que haya este apoyo, esta ayuda dentro de lo que es el plan de apoyo a los pacientes que se han recuperado, y lo plasmaremos. O sea, estamos tomando un montón de ideas que vamos, para mí van a ser muy útiles, y además me parecen todas muy bonitas y muy bien orientadas para tener muchas enmiendas o propuestas o que hacer en nuestro trabajo con ese documento.
Pues muchísimas gracias, Margarita. Justo las 11:15, con esto tenemos que clausurar aquí este Conversando con Europa, que yo creo que está siendo tremendamente útil. Esa es un poquito la ambición que tenemos en estos encuentros, que por culpa de la pandemia tienen que ser organizados de manera digital y no con un café y en nuestra sede, como nos gusta hacer siempre en Paseo de la Castellana 46 en Madrid. Pero bueno, volveremos a ese encuentro personal y mientras tanto te agradecemos de verdad tu participación y esperamos que, bueno, pues poder repetir quizás más adelante cuando tengamos una orientación también más clara de por dónde están yendo los trabajos y de sectores específicos donde quizás puedas necesitar una mayor colaboración o recogida nueva de propuestas en el avance de ese informe. Gracias, Margarita. Gracias a ti, María. Agradezco muchísimo esta oportunidad y gracias a todos vosotros por vuestra colaboración, porque deseando ponernos a trabajar todos juntos, ha sido una oportunidad para mí tremenda de llegar a vosotros todos juntos y espero estar en contacto a través de mi mail, pues feliz de trabajar con vosotros. Gracias y hasta pronto.